Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Regresamos a Frecuencia Siniestra. Seguimos platicando sobre la posesión demoníaca. A diferencia del programa pasado, ahorita aprovechamos este suceso que le ocurrió a Fernando, con una amistad de él que nos está contando de Griselda. Y bueno, empeoró esto, Fernando. Sí, de hecho, ese mismo 24, cuando sucedió a las 5 de la mañana, en la noche estábamos cenando y platicando varios amigos, y en un momento ella empezó a mostrar otra vez los síntomas, o sea que ya se iba a volver eso repetitivo, ¿sí? Con mucha facilidad entraba en ese estado. Y también también nos espantó, pero no sé qué fue, si fue la presencia de más gente que pudimos amortiguar el asunto, y no progresó, no llegó a hacer y al grado que había llegado ese día en la madrugada. Al día siguiente fue cuando fuimos a ver a Juan y la hipnotizó, no puedo decir más. Entonces Juan empezó a hacerle preguntas exploratorias de qué. O sea, Juan, por lo mismo, de haber estado investigando, de conocer eso mucho mejor. Que esto viene a colación a lo que Lupita Ruiz nos pregunta, de que si se puede diferenciar cuando es una posesión real a una invención imaginaria, que si existe algún método. A lo mejor Juan lo que está tratando es realizar esas preguntas exploratorias, sí, para verificar. Sí, de hecho él era escéptico totalmente cuando dice no, y siempre se quedó escéptico, siempre se le veía por la sonrisa del escepticismo, dice que no, o sea, lo desconcertaban algunas cosas, pero él no podía decir, no, pues esto va más allá. Y siguió con esto, ¿y qué sucedió después, Fernando? Bueno, él estuvo haciendo algunas preguntas que la respuesta que daba ella me pusieron ya sobre la pista de por dónde era el origen de todo eso. Él le preguntó, por ejemplo, dice, tú tienes una condición que así entre nosotros conocemos como tener cabeza abierta, o sea, una receptividad mucho más desarrollada que la mayoría de la gente. Dice, pero es algo que se puede quitar. Eso tampoco sé si es cierto o no, digo, pero él le dijo eso, no sé si para darle ánimos o qué. Dice, bueno, dice, a la gente que ha venido así, que hemos visto, dice, siempre toda la gente ha dicho que no, dice, quítamela, yo no quiero saber nada de eso. Griselda contó una cosa muy curiosa, que a mí me extrañó mucho porque siendo un estudiante universitario brillante de psicología, no era para que contara. Dice, no, es que dice, yo creo que esa es que yo tengo no me acuerdo, creo que dijo la misión, ¿sí?, de conducir a los espíritus hacia el más allá. Cuando dice eso, digo, bueno, esto está fuera de lugar. Un estudiante universitario no debería pensar así, ¿no? Es una forma muy, muy apropiada de ciertas sectas, de gente muy cerrada, que le han hecho creer que su misión es esa. Pero entonces, ¿con quién estuvo? ¿No? Ahí empieza uno a ver cosas. Eso ya me puso en la pista de que alguien la había estado trabajando, y no de apenas, sino desde antes. Entre las cosas que estuve busca de ella, interrogándola, platicando, un interrogatorio por pero muy término de platicar, es que ella había conocido a una persona antes, de nombre Raúl, que era hermano de un locutor conocido entonces de noticias de Televisa, que era estudiante de medicina, y se había ido a vivir con él. Pero unas circunstancias que, igual ya no se las cuento porque es larguísima cómo sería la historia, pero en pocas palabras que él había ido cuando se fue a vivir con él había llevado a vivir a una accesoria en un edificio de departamentos allá en la 5 de mayo, pero ya muy, no sé si la 30, la 40, poniente. Y que la había consagrado, por decirlo así, a una cosa, a una entidad a la que ella le puso el botudo. Dice que era una sombra que estaba en la azotea y de una lámpara de alumbrado público proyectaba la luz en una pared blanca. Dice que este cuate invocó algo y apareció la sombra nada más sobre la pared, pero no había nada que la arrojara, pero una sombra. Dice que se veía como un individuo alto, fornido, vestido con pieles, así como vikingo. Lo que no nos dijo es que tenía el casco con cuernos, ¿no? Pero que parecía así como se dice, y que tenía unas botas como de vikingo, que es que eran piel amarrada con cintas. Dice que le puso el botudo porque se veía unas bototas peludas, ¿no? Y que la conservó, y que ella no se podía salir de ahí, y él la dejaba todo el día, y a veces no regresaba en la noche, y que ella no podía salirse de ahí, no se podía salir, nadie la vigilaba de nada, pero ella no podía salir de ese lugar, no podía salirse del edificio, no podía, por más que hacía que no podía, que en una ocasión estuvo a punto de clavarse un cuchillo,
de la desesperación, pero que pasó otra cosa. Dicen que cuando estuvo a punto de hacerse ya en ese punto, que empezó a oír una voz de mujer, una especie de canto, así, de una voz de mujer muy bonito, muy agradable. No sé si ustedes conozcan o conocieron a Nana Mouskouri, la cantante griega. Una muy educada, muy agradable. Dice que cuando le puse yo, porque le regalé un cassette con música de ese tipo, dice, no, es que hay una voz así, de ese estilo, así. Dice que me tranquilizó, ya me quedé tranquila. Y una vez que le digo, vamos a darme algo, y se salió. Algo rompió el hechizo. Eso era un hechizo. Este tipo le había dado un anillo de bronce, que ahí sí yo, de esas cosas que, bueno, unas de nosotros, andaba yo con mucho estrés. No se me ocurrió sacarle una impresión. Tenía alrededor grabados unos signos muy raros, que no eran los alfabetos que yo te puedo identificar, como si era el griego, o el hebreo, o el árabe, o el chino, el coreano. Era algo totalmente distinto. Era un anillo de bronce, que se lo había dado precisamente el otro. O sea, de alguna manera la habían iniciado en algún culto medio extraño, ¿sí? Donde ella era, cuando menos la medium, ¿no? La que hacía el contacto. Eso fue lo que empecé. Y hay muchas cosas. Ahora, volviendo ya para terminar esa parte, el caso de Óscar Santamaría Bonilla, que nos habíamos conocido en 1986, allí en la universidad, cuestiones políticas, y resulta que regresó. Porque tenía la costumbre de desaparecer del pueblo y luego regresaba. Decía que había estado en cualquier lado, ¿no? Pero eso es lo de menos y no se puede comprobar. Entonces regresó y Daniel tuvo la imprudencia de dejar el teléfono a ella, el teléfono de su casa. Entonces él la buscó por teléfono. Y cuando regresó, la citó un día, así que fue. Entonces me dice ella que si la acompañaba, dice, nada más voy a devolverle sus cosas y me regreso. Digo, bueno, pues vamos, no hay problema. Pero no, pasó algo bien curioso, que ahí también ya digo, aquí hay algo más, ya empiezo a entender cómo está, pero no es tan casual lo que le pasó, no fue tan, ¿cómo te diré? Tan diabólico, ¿no? Sino que hubo manipulación de parte de humanos que están metidos en eso, y que conocen ciertas técnicas que pueden ocasionar esos fenómenos. ¿Habrá sido un conejillo de indias? Bueno, ahorita te digo, con ese episodio que te digo, más o menos tengo idea de cómo funciona. O sea, no sé cómo funciona, pero sí lo que hace. Vimos a Óscar, y entonces ella, eso es normal. Pero entonces ya nos íbamos a ir ya, y de pronto la llama a él, le dice 2 o 3 cosas, y regresa así, pero hasta saltando de alegría. Dice, no, me voy a quedar con él. Digo, oye, pero me dijiste que te acompañaba porque te ibas a regresar. Digo, si te ibas a quedar con él, pues ni te acompaño, tú llegas y ya. Dice, no. Entonces, pero yo la hablé así con determinación y vi cómo dudó, ¿no? Como si se quedaba o no se quedaba, quedó. Y decía, aquí hay otra cosa. Y eso se vuelve a repetir después. Porque pasaba algo muy curioso. Se quedaba en la casa de Daniel y, bueno, o sea, la misma, vamos a decirlo así, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Bueno, darle de comer, tenerla contenta, todo. Y se ponía muy, muy bien, ¿no? Como era, ¿no? Sí, con sentido del humor, juguetona. Y de hecho, como ella dice, se veía bonita, ¿no? O sea, le salía el color de las mejillas, el semblante, todo, así. Salía, cuando le llamaba Óscar, salía a digamos, a las 12 del día, 1 de la tarde, y no regresaba sino hasta 24 horas después. Regresaba demacrada, con ojeras, totalmente débil, que luego hasta se caía, no se podía sostener en pie, irritable. Algo estaba pasando ahí demasiado. En esas visitas. En esas visitas, sí. Era como, y una cosa que sí me impresionó mucho, alguna vez fuimos a psicología allá a la escuela, estábamos Daniel, ella y yo, en la tarde, y de pronto estamos platicando con ella, y de momento entra Óscar por la puerta de la escuela, ella lo ve, y hace cuenta que desapareció el mundo para él, va así directo, como si lo tuviera hipnotizado. ¿Bajo su control? Bajo su control. Yo me acordé mucho de la novela de Drácula, de cómo el vampiro tiene ese control hipnótico. Digo, porque eso no puede ser, ¿no? Es decir, que Bram Stoker, cuando escribió Drácula, sabía de lo que estaba hablando, al menos estaba documentado. Es si no es que lo mejor vivió algo. Era por ahí fue. O sea, ella era una persona ya predispuesta, ya condicionada, esa es la palabra, condicionada para actuar respecto a ciertos individuos que tienen ese tipo de entrenamiento, digamos. ¿Y supieron quién actuaba? Por supuesto, tienen. Por cierto, una vez
Oscar le había dejado un teléfono donde lo podía buscar. Entonces yo, como investigador que soy, digo, voy a encontrar este número. Entonces que empiezo a leer el directorio, y digo, si lo tengo que... Y el directorio no era tan grande, entonces me acuerdo, 1990. Y que lo encuentro. Resulta que el teléfono correspondía a una señora que vivía junto al panteón municipal. La parte de atrás digo, ya voy viendo por dónde va este asunto. ¿Sí? Y eso fue, esa parte, hubo mucho más, pero esa fue la parte donde ya me di cuenta qué estaba sucediendo con Grisela. Y ahí fue cuando yo descubrí que la gran sabiduría del dicho, ¿no? Dice, cuídate de los vivos, porque los muertos cuando están, sí. Entonces, esta chica, bueno, estuvo a merced de estas personas que manejaban fuerzas oscuras. Sí. Y obviamente, como ya lo hemos hablado antes, en todos los rituales se necesita un medio, ¿no? Una persona con la cual a lo mejor lograr algo dentro del ritual, ¿no? Como los rituales que Aleister Crowley hacía, que escogió a una mujer y que esa mujer fue su pareja mucho tiempo. Entonces, Griselda estaba a merced de estas personas. Así es. Ahora, ya se había habituado en el sentido clínico de la palabra a esas personas. Si ella podía elegir con quién se iba, buscaba siempre gente que estuviera metida en lo oscuro, siempre, absolutamente siempre. Así, lo demás lo rechazaba totalmente. ¿Y hubo más episodios violentos en cuanto a lo que nos comentabas al principio? Sí, hubo unos, no llegaron a ese grado, pero empezaban. Sí, en alguna ocasión me llama Daniel así por teléfono, a eso vivimos atravesando la carretera, o sea, no era mucho de recorrer. A las 11 de la noche estaba yo viendo una película de terror para variar, y me dice, oye, Fer, si ya empezó otra vez, y vamos. Empezaba, le sucedía cuando estaba durmiendo. Ella estaba dormida así, por cierto que parecía un niño cuando dormía así muy tranquila, muy plácidamente, y de momento empezaba a mover la cabeza como si hubiera un mosquito aquí zumbando. Empezaba a mover, tratando de despertarse y nada, que fue lo que me había contado Daniel que les pasó ahí en la Sierra de Veracruz. Entonces ahí empezaba el asunto, y cuando le preguntaba, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? Dice, no, dices que empiezo a sentir un aire frío aquí en el centro de la frente, un aire frío así como si alguien me soplara. Dice, me empiezo a sentir mal. Dice, y cuando me dio eso fuerte, dice, siento como si voy cayendo a un abismo sin fondo, que voy, cae. Por cierto, Juan nos dio una técnica para sacarla de ahí, una técnica un tanto, pues para mí todo eso era muy extraño, pero funcionó. Y se empezó a presentar ya cosas de poltergeist muy leve. Eso me gustaría mucho que lo compartieras también con todos nuestros internautas. Después del corte, rápidamente saludos a Nicky Gon, Fernanda Pérez, muchas gracias por escuchar. Pedro Blancas, Pedro, muchas gracias por escucharnos. Nayeli nos dice que cómo relacionan las posesiones con exorcismo. Bueno, el exorcismo es el método que utilizan para combatir la posesión. Exactamente. Y el programa pasado hablamos de ello. Igual si le das una escuchada al podcast del programa pasado, abundamos mucho en ese tema, Nayeli. Vamos a un corte y regresamos para que nos cuentes el clímax y esos casos de poltergeist que sucedieron durante este episodio con Griselda. Vamos a un corte. Sí, Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.